guys. Hoy estaremos practicando el verbo to be pasado, conjugación was, were. Was, were. Hello guys. Hi Frank. Ok, entonces, la conjugación del verbo to be pasado es así. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Now, el verbo to be pasado. Hello guys. Okay. Hi David. Entonces, hello Ellie. Hi guys. Entonces, hoy vamos a estar hablando del verbo to be past en Cuba. Hello in Cuba. I'm here in Las Vegas. Yo estoy aquí en Las Vegas. Okay. Ahora, hoy vamos a estar hablando de este tema. Lo que significa cuando digo I was, puede ser yo era, yo estaba o yo tenía. El was, hello Sandra, hello Lila. Ok, entonces, si yo digo I was, puede significar yo era, yo estaba o yo tenía. I was puede utilizarse con un adjetivo. Por ejemplo, yo puedo decir que cuando yo era menor, yo era súper tímida, muy tímida. So I can say I was very shy. I was very shy, right? Hello, you were very shy. Hello, in Nicaragua, very nice. He was very shy. Hello, David. She was very shy. Hi, guys. We were very shy. They were very shy. Now, en caso de it se ocupa para una cosa, un animal, una planta, una idea, un lugar. So, en caso de it, probablemente no lo utilizaría en esta oración. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, yo tenía mucha hambre, I was very hungry. I was very hungry. You were very hungry. Were. I am a little shy still. Todavía soy un poco tímida. But now, this one is were. Con la boca redonda. Hello, Erica. So he was very shy. She was very shy. Or he was very hungry. She was very hungry. It was very hungry. Yes, were is the past tense. Es el tiempo pasado. Thank you, Ashley. We were very hungry. They were very hungry. I'm really good. Thank you. In South Carolina. Wow. All right, guys. Entonces, it was very hungry puede utilizarse si estamos hablando de un animal. Por ejemplo, the lion was very hungry. Or the bear, el oso, the bear was very hungry. Hello. February. Okay, so Feb-U-R-E. Don't say the first R. February. Okay, so you can say, for example, mi cumpleaños fue en febrero. Y no es cierto, yo cumplo en marzo, pero, por ejemplo, my birthday was in February. Hello, Alfonso. Hello. Lo que significa es el was, were, y were. Es la conjugación del verbo ser o estar en tiempo pasado. Alright? So, was and were es el verbo ser o estar en tiempo pasado. Si digo I was, puede significar yo era, yo estaba o yo tenía. Yo era, yo estaba o yo tenía. Hello. Alright, entonces, if I say I was very hungry, yo tenía mucha hambre. He was very hungry. Él tenía mucha hambre. We were very hungry. Nosotros teníamos mucha hambre. Vamos a cambiar aquí el complemento. Vamos a ponerle otro. Vamos a decir que yo estaba en el trabajo. Okay. Es una T. At. Okay. All right. I was at work. No, this one's really big. Escribo un poco grande. Pero I was at work. You were at work. He was at work. Lilith. Hello, Epifanio. Si va a poner un verbo. Son los que me preguntaron que cómo se dice February. No es parte de la oración. February. Era la pronunciación solamente. Ok.
Pero digamos que hoy estuve en el trabajo. I was at work this morning. I was at work this morning. He was at work. No. No. Dab, duba. Was is not for singular, and that's wrong. Because if you see, you is singular, and we say you were. Decir you was es un error común. Entonces no hay que decir que was es singular y were es plural, porque you were es tú eras, tú estabas, tú tenías. También puede ser ustedes eran, ustedes estaban, ustedes tenían. Anyway, you puede ser usted o ustedes. So yo estaba en el trabajo, I was at work. He was at work. She was at work. We were at work. They were at work. Y lo que significa at is en. Okay, so we have here. Oh, okay, now if we put, si yo quiero decir estaba en el trabajo, I was at work. Si quiero decir estaba trabajando, si utilizo un verbo después del verbo ser o estar, la conjugación del verbo que va con el verbo to be es el ing. El ing en inglés es el ando, endo. Ando, endo. I'm Christian. Anyway, I was working. You were working. He was working. She was working. So we say working. Working. At significa en. En. So he was working. She was working. It was working. We were working. They were working. Okay, now, if I say he was working, él estaba trabajando. Si digo it was working, estaba funcionando. It was working, estaba funcionando. Se puede referir, por ejemplo, hello, a una computadora. The computer was working. The phone was working. The machine was working. Okay, so let's take a look here. Si yo quiero formar una oración negativa, con el verbo ser o estar es bien fácil formar una oración negativa. Solo se mete la palabra not. Not es la palabra que utilizamos para negar en una oración cuando usamos el verbo ser o estar. So, para decir yo no estaba trabajando, solo pondría aquí entre el verbo ser o estar y el verbo ing, not. I was not working. You were not working. He was not working. She was not working. We can use the contractions. So if I want to say was not, the contraction is wasn't, right? And if we say were not, the contraction is weren't. Okay, so to make that negative sentence, I was not, you were not, pero podemos unir was not y were not. En contracción sería wasn't, wasn't. So I'll say it close, wasn't, wasn't, wasn't. Were not, la contracción es weren't, weren't, weren't. So, and this was not, I wasn't working. You weren't working. He wasn't working. It wasn't working. So you can say the computer wasn't working. The computer wasn't working. The TV wasn't working. The internet, a veces la conexión, ¿verdad? The internet wasn't working. Okay, we weren't working. They weren't working. Okay, hello guys. Okay, ¿podrías repetir? Is that what it says? Okay, so I was not working or I wasn't working. You were not working. You weren't working. Pongamos otro verbo. ¿Cómo sería? Are you working es correcto, pero sería en tiempo presente continuo. ¿Estás trabajando? Entonces, ¿cómo sería formar una oración? ¿Cómo sería yo estaba cocinando? ¿Cómo sería la oración estaba cocinando? A ver, póngame el... Hello. All right. Can you see? Okay. Sí, guys. Ya bajé los videos anteriores, solo los tengo que cortar un poquito. I was cooking. That's good. Okay.
Entonces, yo estaba cocinando. I was cooking. I was cooking. Para el ing en inglés, guys, cooking, cooking, ing. I was cooking. You were cooking. He was cooking. She was cooking. Este es el pasado continuo. This is the past continuous or past progressive. So, verbo ser o estar en pasado con un verbo ing que en español es el ando, endo. Entonces, I was cooking, estaba cocinando. I was cooking chicken this afternoon. I was cooking chicken this afternoon. Para negar, ¿cómo sería decir no estaba cocinando? ¿Cómo sería no? Yo no estaba cocinando. Oh, good, Janet. Good. So, no estaba cocinando. No estaba. Okay, very good, Wesley. Very good, David. Okay. All right, look at that. So you can say was not. I was not cooking. O con la contracción. I wasn't cooking. I wasn't cooking. Okay. So I was not cooking. I wasn't cooking. Él no estaba cocinando. He was not cooking. O he wasn't cooking. Nosotros no estábamos cocinando. We were not cooking. O we weren't. We weren't cooking. We weren't cooking. Now, entonces, cuando usamos el verbo ser o estar, para afirmar, siempre va a ir el sujeto primero, guys. Cuando formamos una oración en inglés, siempre vamos a empezar una oración con el sujeto. Eso es para cualquier tiempo. Siempre en inglés empezamos una oración con el sujeto, después va a ir el verbo. En este caso, el verbo ser o estar es lo que estamos estudiando. I was, you were, he was, ¿verdad? Pero cuando queremos hacer una pregunta con el verbo ser o estar, el verbo ser o estar va antes del sujeto. Thank you so much, guys. You're so kind. Entonces, la afirmación y la negación empiezan con sujeto. I was, afirmativo. I wasn't, negativo. Pero si quiero formar la pregunta, voy a borrar solo esto, que es la contracción, y vamos a ponerle aquí la forma de preguntar. So, si la oración es I was, la pregunta va a ser was I? Was I? Were you? Were you? Was he? Was he? Was she? Was she? Was it? Was it? Were we? Were we? Were they? Were they? Así que, guys, was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were they? Entonces, si yo quiero preguntar, ¿estabas comiendo? Were you? ¿Sería correcto decir were you eat? Were you eat? No podemos preguntar were you eat. It's an English class, clase de inglés. Si queremos preguntar con el verbo ser o estar y otro verbo, se va a hacer con el verbo ing. Were you eating? Were you eating? Was he eating? Was she eating? Was it eating? Ooh, was he playing? That's good. Were we eating? Were they eating? So, siempre, guys, el verbo ser o estar, si van a acompañarlo de otro verbo, siempre va a ser con el verbo ing, ¿ok? Now, yo pregunté aquí, ¿estabas comiendo? Were you eating? Were you eating? Ahora, si yo quiero saber más información, esa es la de sí o no. That's a yes or no question. Si, if I want more information, más información, debemos preguntar con la palabra interrogativa antes del verbo ser o estar. Podemos preguntar when, where, why, what, right? So here, ¿cuándo estabas comiendo? ¿Cuándo?
When were you eating? When were you eating? I was eating this afternoon. I was eating this afternoon. Ahora, ¿dónde? Where? Where? Yes, yo vivo en Las Vegas. I live in Las Vegas. Okay. So, tenemos palabras interrogativas. When, where, what, why. Podemos preguntar how. En este caso tiene mucho sentido how. Pero, ¿dónde? Where were you eating? Where were you eating? My English is good. It's my first language. El inglés es mi primer idioma, guys. Yo nací aquí en Estados Unidos. Mi familia es de Honduras, but I'm a native English speaker, so that's why. I cannot take credit for that. Anyway, where were you eating? ¿A dónde estabas comiendo? Y se contesta igual, guys, con el sujeto. I was, and I'm going to erase here, porque tengo cooking, ¿verdad? But I'm going to put here, la forma de oración, remember, sujeto primero. Y es importante, guys, recordar, porque en español tenemos sujeto implícito, estaba comiendo. Pero no puedes decir solo was eating. Tienes que decir I was eating. I was eating at home. I was eating at home, right? I can ask, what were you eating? What were you eating? I was eating pollo guisado. That is a word in Spanish, right? La comida, si tiene nombre en español, pues lo puedo decir en español. What were you eating? I was eating pollo guisado. Me enseñó a hacerlo mi suegra. Ella es de Guatemala. Anyway, so I was eating pollo guisado. What were you eating? I was eating pollo guisado. Why were you eating? ¿Por qué? Because I was hungry. Because I was hungry. Now, if I want to ask, ¿quién estaba comiendo? ¿Quién estaba comiendo? Ya al preguntar quién, guys, como no se va a poner el sujeto, porque no tiene sentido decir quién estabas tú comiendo, right? Doesn't make sense. So, ¿quién estaba comiendo? Cuando preguntamos en inglés quién, who significa quién o quiénes. ¿Quién o quiénes? Who. Siempre se utiliza la conjugación a la tercera persona singular. So, no sería correcto decir who were. Solamente who was. Who was eating? Who was eating pollo guisado today? Who was eating at home today? I was. I was. Right? Ahí solo se dice subject y la conjugación del verbo ser o estar. So, who was eating? I was. Who was eating? David was. Who was eating? Sarah was. Sujeto y verbo ser o estar conjugado. I was. Now, si quiero preguntar con quién estabas comiendo tú, si aquí preguntaríamos con were, porque esta pregunta sí lleva el sujeto. Who were you eating with? Esto es raro, guys. So, ponemos el with al final. ¿Con quién estabas comiendo? Who were you eating with? Who were you eating with? I was eating with my daughter. I was eating with my daughter. I was eating with my husband. I was eating with my family. I was eating with my sister. Y si quiero decir sola, I was eating alone. I was eating alone. So, ¿con quién estabas comiendo? ¿Con quién estabas comiendo tú? Formamos una oración completa. Yo estaba comiendo con. I was eating with. With significa con. Guys, siempre que vean la TH en inglés, siempre que vean la TH, recuerden que tienen que ponerle la lengua afuera entre los dientes. Right? In this case, with. With. A veces un poquito menos aire, the, como en el artículo, pero aquí, with. Okay. So, I was eating with my daughter. Now, si quiero decir que estaba comiendo sola, puedo decir I was eating alone. I was eating alone. Alone significa solo o sola.
alone, alone, alone. También puedo decir by myself, by myself. I was eating by myself. By myself. Okay. There we go. Porque el with va al final. Así se dice, guys. We put the with. El para quién, con quién, a quién. Vamos a poner la preposición al final de la pregunta. So, who were you eating with? ¿Para quién estabas cocinando? Who were you cooking for? Así se estructura. Entonces, ¿estabas comiendo? Were you eating? ¿Cuándo estabas comiendo? When were you eating? ¿Dónde estabas comiendo? Where, aquí, mira guys, ¿dónde? Where were? Where were? Where were you eating? Where were you eating? ¿Qué estabas comiendo? What were you eating? What were you eating? ¿Por qué estabas comiendo? Why were you eating? Why were you eating? Why were you eating? Ahora, si quieres preguntar con quién, voy a decir esta. Who were you eating with? Who were you eating with? And then, ¿quién estaba comiendo? Who was eating? Who was eating? Who was eating? Remember que en inglés, who significa quién o quiénes. My name is Lili. My name is Lili, and I teach in Las Vegas, Nevada. Okay, ahora, hemos dicho solamente en la segunda persona, cambiemos a la tercera persona singular. Si yo quiero preguntar con he, solo cambio la conjugación del verbo ser o estar, pero se estructura igual las preguntas. Was he eating? Él estaba comiendo. When was he eating? Where was he eating? What was he eating? Why was he eating? Y esta pregunta, ¿con quién él estaba comiendo? Who was he eating with? Now, la pregunta ¿quién estaba comiendo? Se hace igual, no importa, ¿verdad? Who was eating? Who was eating? Solo que ahí cambiamos la respuesta. He was. He was. Okay. I'm good, thank you. I'm really good, thank you. Okay, ahora, si hago una pregunta de sí o no, la pregunta de sí o no, solo le quitamos la palabra interrogativa y comenzamos esa pregunta solamente con el verbo ser o estar. Were you eating? Yes, I was. Oh, no, I wasn't. Was he eating? Él estaba comiendo? Yes, he was. Oh, no, he wasn't. Was she eating? Thank you so much. Was she eating? Yes, she was. Oh, no, she wasn't. Was it eating? Now, aquí, guys, probablemente diría, like, was the bear, el oso, was the bear eating? Yes, it was. Oh, no, it wasn't, ¿verdad? Were they eating? ¿Ellos estaban comiendo? Yes, they were. No, they weren't. Okay, so that's how you answer the short answers. So, si le hacen una pregunta, guys, were you eating? Pueden contestar solamente, yes, I was. Now, si quieres decir, yes, I was eating, that's fine. Yes, I was eating. But you don't need to. You don't need to. You can always just say, yes, I was. Yes, I was. Okay. All right. Good. Now, I'm going to change here. Voy a cambiar a otro verbo. We're going to say, ay, guys, me gusta dormir. Me gusta comer y me gusta dormir. Sorry. I'm just being honest. So, el verbo dormir, sleeping. Long E, sleeping. Sleeping. So, para decir yo estaba durmiendo, I was sleeping. I was sleeping. Okay, can I explain to you them? Them? Okay, we can talk about that. But I was sleeping. You were sleeping. He was sleeping. Okay, el que, como y cuando. Okay, now, si yo quiero preguntar, ¿estabas durmiendo? Were you sleeping? Were you sleeping?
Were you sleeping? Yes, I was. Yes, I was. Was he sleeping? Yes, he was. Was she sleeping? Yes, she was. El bebé o la bebé. Was the baby sleeping? Was the baby sleeping? Yes, aquí no, la palabra baby no tiene género, so depende, ¿no? Was the baby sleeping? Puede ser yes, she was, o yes, he was. Okay, so, pero ellos estaban durmiendo. Were they sleeping? Were they sleeping? Ahora, regresemos a la pregunta personal. Were you sleeping? Yes, I was. When were you sleeping? I was sleeping this afternoon. Afternoon es tarde. I was sleeping this afternoon. Ahora, ¿dónde? Where were you sleeping? Where were you sleeping? I was sleeping in my car. Hi, guys. Tenía que recoger a mi hija. I was picking up my daughter. So I was waiting in the car. So I was sleeping in my car. And it was hot. It was hot. Now, why were you sleeping? Why were you sleeping? Because I was tired. Because I was tired. No se puede preguntar, did you sleeping? So, did you, cuando utilizamos el auxiliar del tiempo pasado, did, debemos utilizar el verbo simple. So, podemos preguntar, did you sleep? Did you sleep? ¿Dormiste? Did you sleep? ¿Dormiste? Were you sleeping? ¿Estabas durmiendo? ¿Estabas durmiendo? Were you sleeping? All right, now. Ahora, en caso de what, no realmente tiene sentido preguntar que estabas durmiendo, right? No tiene sentido. So, en este caso, cuando preguntamos what y no tiene sentido el verbo ahí porque no es transitivo, podemos cambiarlo a doing. 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 What were you doing? What were you doing? And then you would say, I was sleeping. I was sleeping. So, el verbo ser o estar, si lo acompañamos de un verbo, el verbo debe estar en la forma ing. El verbo siempre que va acompañado del verbo to be va a ir en la forma ing. No, el verbo to be no tiene que ir acompañado de otro verbo. Puedes utilizarlo con un adjetivo. Por ejemplo, busy. Busy es ocupado. Es una palabra súper rara. Busy. Busy. Se escribe con U, pero no se pronuncia con U. Busy. Busy. So, I was busy. Yo estaba ocupada. You were busy. He was busy. She was busy. We were busy. Para preguntar, ¿estabas tú ocupado? Were you busy? Were you busy? Was he busy? Was she busy? Were they busy? So, busy, 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 busy. Okay. Now, entonces, when you say was y were, esa es la conjugación del verbo ser o estar en tiempo pasado. When you say I was, puede significar yo era, yo estaba, o yo tenía. That's what it means. Yo era, yo estaba, o yo tenía. Porque I am, you are, he is, como que eso es lo primero que les enseñan, right? So, you can ask, like, when you say I am, significa yo soy, yo estoy, o yo tengo. When you say I was, yo era, yo estaba, yo tenía. That's the thing. That's the difference. Es la diferencia. I am es presente, I was es pasado. Esa es la diferencia, guys. Pero la gramática es igual. La gramática es igual. Se usa el sujeto, el verbo ser o estar. Puedes poner un adjetivo, un sustantivo, un verbo ing. Para preguntar, el verbo ser o estar va antes del sujeto. La gramática del presente y del pasado con el verbo to be es igual. It's the same. All right. So, let's put here a noun. Hey, I saw, Fernanda. En español decimos, ella fue maestra. Ella fue maestra, pero en inglés debemos decir, was she a teacher? Was she a teacher? Tendré que hacer un video acerca de cuando se utilizan los artículos en inglés.
es bien diferente el uso de los artículos en español y en inglés. Pero básicamente todos los sustantivos singulares en inglés que no son nombres propios van a llevar siempre un determiner. Puede ser a o da o un posesivo, pero si es un sustantivo que es singular, va a llevar un artículo. Now, si es plural, no es necesario el uso de los artículos, los podemos utilizar, pero cambia el significado. So, I'm going to tell you an example. Let's say, hablemos de un gato. ¿Cómo se dice gato en inglés? Cat, right? Cat. Now, cat es un sustantivo singular. Puedo decir a cat, un gato, a cat. Puedo decir el gato, the cat, que es la T-H-E, the cat. Puedo decir mi gato, my cat. Puedo decir tu gato, el gato de él, your cat, his cat, her cat. Puedo decir este gato, this cat. Puedo decir ese gato, that cat. So all singular nouns in English need a determiner. Puede ser a, an, the, this, that, o los adjetivos posesivos, my, your, his, her, its, our, your, their. Okay, so that's what we need when we use a singular noun, y por eso aquí le ponemos el artículo a. Una maestra. Was she a teacher? Yes, she was. When was she a teacher? Ella cuando fue maestra? She was a teacher 10 years ago. Hace 10 años. She was a teacher 10 years ago. ¿Dónde? Where was she a teacher? She was a teacher in Honduras. Honduras in English, Honduras. She was a teacher in Honduras. Okay, I can ask why. Why was she a teacher? And I can say because it was her dream, porque fue su sueño. Was he a police officer? Or was he a cop? All right, now, she was a teacher a long time ago. Now, let's put here, let's do one with profession, con la profesión. Let's put here otro. Yo sé que esta palabra a veces es difícil de decir, solo vamos a practicar. Okay, lawyer. So I can say, es abogado, guys, abogado, lawyer. I was a lawyer. You were a lawyer. He was a lawyer. She was a lawyer. Se fijan que estoy diciendo el artículo. Un abogado. A lawyer. You were a lawyer. He was a lawyer. She was a lawyer. No tiene sentido esta oración con it. Nos vamos a brincar. Si quiero decir fuimos abogados, we were lawyers. Ahí debemos quitar el artículo a porque a es singular. A significa one. A es igual que decir one. Entonces, sí, en inglés, guys, los sustantivos, las profesiones no se distinguen, no se cambian por el género, y usualmente solo se le pone la S para lo plural. Entonces, we were lawyers, fuimos abogados. They were lawyers, fueron abogados o eran abogados. Okay, so I can ask, él fue o él era abogado. Él era abogado. Then we can ask, was he a lawyer? Was he a lawyer? Yes, he was. No, he wasn't. Las clases son martes y jueves. Los martes y los jueves de 7:30 a 8:30 hora Las Vegas. Aquí les voy a decir la hora
8:06 en Las Vegas ahora. Son las 8:06 ahora en Las Vegas. So, de 7:30 a 8:30 los martes y jueves hago los lives. Ok, entonces, guys, recuerden que en inglés, si van a nombrar un sustantivo, lawyer es un sustantivo, van a poner el artículo, un artículo, antes del sustantivo. So, no se puede decir solo lawyer. Ahí, a lawyer, right? A teacher, a doctor, a chef, a waiter, a server, a pilot, okay? So, in those cases, a nurse, any of those, a singular noun needs an article. Oh, if it's advocate, unadvocate. Or attorney is another way to say lawyer. Como attorney empieza con A, la A, the A, debemos utilizar an attorney. So when we have a lawyer. All right, entonces, wow, here in Las Vegas. Okay. Now, guys, you know what I want to practice? Tenemos aquí, like, la conjugación que va para los pronombres, pero no siempre vamos a decir los pronombres, right? We're not always going to say the pronouns. So, what I want to do, voy a borrar de este lado. Please take a picture. Por favor, tomen una foto, and thank you so much. Okay, listos? En 4 voy a borrar. 1, 2, 3, 4. Okay. I am erasing. Okay. Now, we are going to practice, vamos a practicar conjugar el verbo to be cuando no estamos viendo un pronombre, sino un sustantivo. So let's say, he se refiere a él. So cuando tenemos un sustantivo, un sujeto que es masculino y es singular, vamos a conjugarlo con was. So si yo digo he was, al decir el nombre propio, sería igual. David was, Brian was, Kevin was, Hector was. So was, right? Si yo digo un nombre femenino, va a llevar was si es singular, ¿verdad? Julie was, Rebecca was, Karen was, Stephanie was, right? Si yo digo dos personas o algo que sea plural, digamos que Antonio y Rebecca. Antonio and Rebecca were. Antonio and Rebecca were, right? Porque sería plural. Now, so let's say here, vamos a poner aquí una oración. The kid playing. The kid, ¿llevaría ahí was o were? Was o were? Okay, I see it. The kid. If I where he was, I need to say where. No. ¿A dónde estabas? Sería where were you? Where were you? Porque el verbo to be cuando preguntas debe ir antes del sujeto. Where were you? Ahora, guys, the kid was playing. The kid was playing. Ahora, si yo pongo la oración, si cambio el sujeto de the kid a the kids, ¿cómo completaríamos esta oración ahora? The kids playing. The kids, very good. The kids were playing. The kids were playing. Were porque es plural, ¿verdad? So, cuando utilizamos algo plural, vemos aquí que la tercera persona singular se conjuga were. So the kids es plural, tercera persona, plural, right?
the kids were playing. Now, what if I say, your house Now, digamos que yo visité a su casa y digo, wow, tu casa estaba hermosa. Tu casa estaba hermosa. Your house, beautiful. Estaba. Let's put it in past, en pasado. Entonces, ¿no pueden ver al final? Ahí sí. ¿Está mejor? Your house, ¿cómo sería? Was or were? Was or were? ¿Qué piensan? A ver, a ver, a ver. Was. Your house was beautiful. Your house was beautiful. Now, let's see here. And si fuera presente is, right? Your house is beautiful. Now, the reason is, guys, cuando vemos a veces esta palabra como que puede confundirnos y podemos relacionarlo con you. Pero no estamos diciendo you. You were, sí. You were. Tú estabas, tú eras, tú tenías. Pero no estamos hablando de ti. Estamos hablando de la casa, ¿no? So, si yo estoy hablando de la casa, es como decir it. So, la casa, the house, la casa es un objeto singular. The house was beautiful. The house was beautiful. Now, si yo quisiera decir, I know, the house was beautiful. Now, ¿cómo? Yeah, you got it, you understood? Okay, entonces, ¿cómo se dice la casa de ellos? La casa de ellos estaba bonita. Okay, la casa de ellos estaba bonita. ¿Cómo se? El posesivo en inglés para ellos es their house. ¿Sería was o sería were? Sería, en esta oración estamos hablando todavía de una casa. So no importa si yo digo the house, my house, your house, their house. Si estamos hablando de una casa va a tener la misma conjugación was. Was, porque estamos hablando de una sola casa. Now, let's put here, voy a borrar estas dos oraciones, las de arriba, okay? Just those two. Okay. So, let's say here, tu mamá, your mom. Estaba horneando, ay qué rico oler cuando están horneando. Baking. Okay, your mom baking. ¿Sería was o sería were? Hello. You guys got it. It is was. Your mom was baking. Y esa es una oración. Si quiero formar la pregunta, was your mom baking? Was your mom baking? There we go. Was your mom baking? Ahora, let's put another one. Let's say, estudiando, studying. Their son, studying. Their son, studying. Son significa hijo, right? Their son, el hijo de ellos, their son. ¿Sería was o sería were? Oh, está bien dividido, guys, los comentarios. Well, let's see. Was.
Their son was, hello Juan, their son was studying. La razón que es was, guys, es porque aunque diga aquí their, no importa cuál posesivo utilizamos, estamos hablando de hijo, ¿verdad? El hijo de ellos es singular, es masculino, le vamos a dar la conjugación que damos para he, que es was, ¿verdad? So he was studying, El were se utiliza para you, we, you, y they. So I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. So you were, we were, they were. Now, en este caso estamos hablando del hijo de ellos. So, si yo cambio el posesivo, si pongo mi hijo, yo no tengo hijo, guys, tengo una hija. Yo tengo una hija, pero, por ejemplo, my son was studying. Si cambio el posesivo, los posesivos, guys, los posesivos, en inglés, cada pronombre tiene un posesivo que le corresponde. My, so the I is my. The you, your. He, his. She, her. It, its. We, our. You, your. And they, their. They, their. Okay, so their son was studying. So no importa si yo pongo aquí my, or your, or his, or her, or our, or their. Sería igual was, porque estamos hablando de un hijo, a boy, un niño, ¿verdad? Entonces, mi hijo estaba estudiando, my son was studying. My son was studying. Tu hijo estaba estudiando, your son was studying. El hijo de él, his son was studying. Her son was studying. Our son was studying. Their son was studying. Okay, hold on, I saw. Okay, perfect. Si cambia el sustantivo a plural, entonces exactly. So let's say here, después del posesivo, que cambiara my son a my kids, entonces sí cambiaría la conjugación del verbo to be. Entonces, my son es singular, my daughter, singular, pero my kids, entonces ahora sí cambiaría a were. Right? Ahora sí cambiaría a were. Y no importa si digo my kids were studying, your kids were studying, his kids were studying, because al fin del cabo, guys, lo que hace el my, your, his, her, our, their, son adjetivos. That's it. They are possessive adjectives. So no tenemos que fijarnos en eso cuando conjugamos el verbo, sino el sustantivo que sigue después del posesivo. Yeah, you can say children too, pero kids es más fácil. So children, my kids, my children, right? No entendió. Okay, let's go through it again. So, vamos a ponerle aquí una oración. Voy a borrar esta parte. Okay, so let's say over here. Okay, let's say, ¿cómo se dice el perro estaba comiendo? El perro estaba comiendo. Go ahead and put in, porque se está hablando de una sola persona. Thank you, guys. Okay, ¿cómo se pone? Guys, pónganle. El perro estaba. Oh, I see it. User 373. Thank you. Okay. Yeah. Nice. The dog was eating. Okay. The dog was eating. El perro estaba comiendo. El perro estaba comiendo. Si yo digo the dog es porque en mi mente tengo una idea de cuál perro estoy hablando. So let's say que yo tengo un perro y digo el perro está comiendo. O estoy viendo un perro, el perro está comiendo. Now, yo puedo cambiar este artículo the por cualquiera de estos posesivos. Okay? So mi perro estaba comiendo. My dog was eating. Y no importa por cuál posesivo lo cambio, your dog was eating.
Tu perro estaba comiendo. His es el posesivo de él. El perro de él, su perro. His dog was eating. El perro de ella. Her dog was eating. Our dog was eating. Their dog was eating. No cambia was, no cambia porque todavía no importa cuál posesivo utilizamos. Estamos hablando de un solo perro, así que le damos la conjugación was. Was, right? No importa cuál posesivo va, porque es igual, estamos hablando todavía de un solo perro. Pero al momento de cambiar ese sustantivo a lo plural, debemos cambiar la conjugación. En vez de the dogs was, que no sería nunca correcto, pondríamos the dogs were. The dogs were eating. Y ahí, again, si yo digo mis perros estaban comiendo, my dogs were eating. Tus perros, your dogs were eating. His dogs were eating. Their dogs were eating. So it doesn't matter, like the possessive no tiene efecto en la conjugación del verbo ser o estar. Guys, hold on, pause, time out. Look. You were. Tú. Now, you puede ser tú, puede ser usted, puede ser ustedes. La palabra you. Entonces, you were puede ser usted era, usted estaba, usted tenía. Puede ser tú eras, right? Tú estabas, tú tenías. Pero también you puede ser plural. Ustedes eran, ustedes estaban, ustedes tenían. Pero no podemos decir que was es singular y que were es plural porque ¿qué de you were? ¿Qué de you were? You were es tú eras, tú estabas, tú tenías. Anyway, so just that. All right, let's see. Thank you. Okay, so let's change the sentence here. Vamos a cambiar en vez de the dogs. Vamos a decir el carro. El carro. ¿Cómo sería el carro estaba sucio? El carro estaba sucio. La cámara, ¿qué pasó? ¿Así está bien? Ok, ¿cómo sería el carro estaba sucio? Oh yeah, very good. Very good. The car was dirty. Okay, nice guys, very good. The car was dirty. The car was dirty. The car was dirty. El carro estaba sucio. Al cambiar al posesivo adjetivo, no cambia la conjugación del verbo to be. Entonces, ¿cómo puedo decir mi carro estaba sucio? ¿Cómo sería mi carro estaba sucio? Hello. So, the car es el carro. ¿Cómo lo pondría si quisiera decir mi carro estaba sucio? My car. My car was dirty. Tu carro estaba sucio. Your car was dirty. El carro de él. His car was dirty. El carro de ella. Her car was dirty. No cambia. Pero si cambio a lo plural, the cars. The cars were dirty. The cars were dirty. Y la razón aquí, guys, now, yo sé que les dije que no piensen que es singular y plural para el was y el were, pero si estamos hablando de un objeto it, plural, objetos they. Y eso es lo que pasa, que it es para hablar de un solo objeto. Pero cuando hablamos de objetos en plural, utilizamos they. They. Entonces, the cars were dirty. My cars were dirty. Your cars were dirty. Their cars, sucio, dirty, dirty. I know. Esas palabras, guys, lo que pasa. Let's talk about the R in English. I-R, E-R, U-R in English are pronounced the same.
Dirty, dirty. Clean es limpio. Yes, clean es limpio. Dirty. So my car was dirty. My cars were dirty. Your cars were dirty. Okay, so dirty, dirty. Pronuncia la R, luego D. Como una R suave en español o un D sound in English. Okay, so if you want to say, si usted quiere preguntar, tus carros estaban sucios o los carros estaban sucios, solo movemos el verbo ser o estar al principio, antes del sujeto. Were the cars dirty? Were the cars dirty? Were your cars dirty? Were his cars dirty? Were their cars dirty? So basically la T en dirty se está pronunciando como una R suave o una D in English, the dirty. So you have to, tiene que pronunciar primero la R del inglés y luego la R suave del español, dirty. Okay, entonces guys, para contestar, were the cars dirty? ¿Cómo se respondiera que sí con una respuesta corta? Were the cars dirty? La puedo escribir. So, está escrita en forma de oración, ¿no? Para hacer la pregunta solo pondría el were primero. Were the cars dirty? Were the cars dirty? ¿Cómo se respondiera que sí? Oh, sí, Antonio, mire, Antonio. Good job, Antonio. Ok, pero estamos hablando de los carros, babies. No puede ser it. No puede ser it. Yes, they were. Remember que it se refiere a un solo objeto. It se refiere a un solo objeto. Si hablamos en plural, debemos utilizar they, right? They es plural, it es singular. ¿Por qué no pasó el verbo a gerundio? Dirty no es verbo. Dirty es un adjetivo. Now, piénselo así, que un adjetivo describe un sustantivo. Eso es una palabra calificativa. Entonces, dirty solo describe, no es una acción, right? So, no se le pone el ing a los adjetivos, sino solamente a los verbos. So, let's say que lavar es un verbo, right? Usted, en español es bien fácil porque usted puede saber, yo lavo, tú lavas, él lava, verbo. Si lo puedes conjugar, es un verbo. Si no lo puedes conjugar, no es un verbo. That is the thing. So, to the right, which, hold on, sorry guys. Para ver, así está mejor? I don't know. Anyway, sorry guys. Creo que, okay. Anyway, so el gerundio, that is a really, really good question because hoy estaba platicando con one of my followers que el gerundio, cuando decimos en español el gerundio, nos estamos refiriendo al ando-endo. Pero it's very different. In English, when I say el gerundio en español, I'm talking about ando-endo. Pero cuando digo en inglés, hablo del verbo ing, I will call it. Yo le diré el verbo ing y la razón es que en inglés, gerund se refiere a las palabras que terminan en ing, pero en su uso como sustantivo. No en su uso como verbo. En su uso como verbo le podemos decir el ing verb, el progressive verb o el present participle verb, pero sí cuando hablo en español, yo para que me entiendan, les puedo decir el ando, endo o el gerundio. Anyway, pero eso es para otro día. Eso es para otro día, no los quiero estresar. Now, voy a borrar, guys, voy a borrar esta parte, ¿está bien? ¿Puedo borrarlo? Okay. No, you're welcome. I know sometimes, es que soy super nerd, guys. Soy super nerd, entonces siempre estoy estudiando y leyendo y buscando y, I don't know, sometimes, a veces estreso a mi misma familia porque, because I'm always thinking like, so what do you think about this? So, sí,
ya lo borré todo. Sorry. Es que si empiezo a hablar, se me olvida lo que estoy haciendo. Anyway, I'm going to tell you a little bit about myself. Just really quick, espero que no se vayan a aburrir. I hope you don't get bored, but I'm an English teacher in Las Vegas. Yo enseño inglés en Las Vegas. Es la escuela donde trabajo. Hemos estado abiertos. Yo digo hemos porque mi papá abrió esta escuela en Las Vegas en el 1993. He opened the school. Él tenía escuela en Honduras, él tenía escuela en California y aquí abrió en Las Vegas una escuela en el 1993. Entonces yo crecí yendo a la escuela. Después de la escuela yo iba a la escuela y miraba cómo enseñaba mi papá. Entonces we kind of go and watch him. And yo siempre, lo chistoso es que yo decía siempre, nunca quiero ser maestra, porque yo era súper tímida y no quería, porque mi papá me ponía a leer los verbos enfrente de la clase cuando yo tenía 6 años o 7 años y yo odiaba que me pusiera los verbos, pero porque para obedecer lo hacía, ¿no? Entonces, I didn't like to, no me gustaba y yo decía, no voy a ser maestra, no lo voy a hacer porque voy a sufrir. Entonces, pero sí empecé a dar clases a los 18 años y me gustó. Si no me hubiera gustado, no lo hubiera seguido haciendo, pero me encantó porque el poder conectarse con las personas, el poder tener esa conexión con gente que me enseña tanto, you know? So, cuando yo doy clases, yo recuerdo que mis estudiantes, ambos aprendemos, you know? Yo aprendo y ellos aprenden y podemos compartir y ha sido una gran bendición en mi vida porque si no hubiera sido maestra, no pudiera, hablar con la gente y ayudar a la gente. So I really like teaching and I'm really happy with it. So saber que ustedes quieren compartir también y quieren aprender también, it makes me really happy. So gracias por su apoyo, gracias por el cariño, por portarse también conmigo. Entonces, guys, anyway, a las madres lindas, feliz Día de las Madres. A todos, Dios los bendiga, los guarde y los protege, bendiga a sus familias y pues espero que Dios les abra su entendimiento porque es el Señor que nos da la sabiduría para poder aprender y desarrollar el conocimiento. Now, I say though, el Señor los bendiga, pero también, guys, uno tiene que esforzarse. Y yo sé que lo están haciendo porque en la noche, es tarde y están aquí. So, anyway, I love you guys. Good night. Buenas noches. Dios los bendiga. And I'll see you guys on Tuesday. El martes tendremos clases otra vez de 7:30 a 8:30 p.m. hora Las Vegas. Y sí, guys, voy a bajar los videos y los voy a poner en YouTube. Alright, thank you so much, guys. Good night. Buenas noches. Los voy a poner en YouTube, en FDR Institute del YouTube. Es el mismo nombre. Okay, bye, guys. Good night. Buenas noches. Thank you, guys. Thank you.